Una otaku apasionada se enojó al llegar al final de su novela favorita. El destino final de la protagonista, tras soportar incontables humillaciones y maltratos, era una muerte cruel e injusta. La frustración la impulsó a dejar un comentario cargado de indignación. No puedo creer que hayas matado a la protagonista. Esto arruinó mi noche. Para su sorpresa, el autor respondió casi al instante con una frase lapidaria que solo avivó su enojo. Si no te gusta el final, ¿por qué no te conviertes tú en la protagonista? Sijin golpeó el teclado, y de inmediato la pantalla comenzó a emitir un parpadeo sobrenatural. Antes de que pudiera reaccionar, su visión se nubló y el mundo se desvaneció en una total oscuridad. Sijin despertó en una habitación desconocida, desorientada y con una extraña pesadez en el cuerpo. El pánico se apoderó de ella al descubrir a un hombre dormido a su lado, temiendo haberse enredado en una noche de excesos. Sin embargo, antes de que pudiera hilar sus pensamientos, unas voces provenientes del pasillo la hicieron contener el aliento. Escuchó, con horror, la voz inconfundible de su exnovio. Él estaba conversando con su amante, Flor, explicándole que había drogado a Sijin y la había dejado con un hombre llamado Wang con la intención de que quedara embarazada, buscando así obtener una cuantiosa suma de dinero. Flor manifestó su inquietud, recordando que Wang no solo era una figura influyente en China, sino también un hombre temido y despiadado. El exnovio, convencido de que la única que sufriría las represalias sería Sijin, desestimó sus temores. En ese instante, todo encajó. Sijin comprendió que había sido transportada al universo de la novela que leía, convirtiéndose en la protagonista destinada a ese fatídico final. Rápidamente, se levantó y huyó del hotel antes de que Wang despertara. Un mes después, el diagnóstico médico la golpeó como un mazazo. Estaba embarazada. El cruel destino de la novela se estaba repitiendo. Desesperada por alterar la trama, intentó interrumpir el embarazo, pero el médico le informó que su cuerpo estaba demasiado débil para la cirugía. Al salir, Sijin se topó con su exnovio y su cómplice. Recordando que la protagonista de la novela era ciega, decidió fingir esa discapacidad para no levantar sospechas. Al percatarse de su estado, la llevaron de inmediato a la imponente mansión de la familia de Wang. Allí, el guardaespaldas anunció el embarazo de la mujer con la que Wang había pasado la noche. La familia intentó negociar, pero fue la abuela de Wang quien resolvió la situación de manera tajante. Entregó 50 millones y propuso un matrimonio entre Wang y Sijin, asegurando que el niño nacería con un estatus digno. Mientras tanto, el exnovio y Flor fingieron ser la familia de Sijin para hacerse con el dinero, confiando en la inmensa riqueza del clan Bo. Sijin sabía que, de ingresar formalmente a la familia, su destino sería la muerte, tal como en la novela. Por eso, aprovechó un descuido y escapó de sus captores, escondiéndose en una furgoneta. Dentro de ella, encontró a Wang, cubierto de sangre y con una expresión sombría. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la amenazó con un cuchillo. Al reconocerla como la madre de su futuro hijo, Sijin, buscando salvarse, le reveló que había sido su exnovio quien la drogó y la envió a su habitación. Le explicó que, aunque quiso abortar, su ex la obligó a seguir el plan. Wang la observó con frialdad y le advirtió que cualquier mentira le costaría la vida. Sin más opción, la llevó con él a la mansión. De vuelta, Sijin tuvo que enfrentar la hostilidad de los miembros de la familia. Su hermanastro y su madrastra intentaron intimidarla, pero ella se defendió, escudándose en su supuesta ceguera para justificar los golpes accidentales. La abuela, al presenciar la escena, se convirtió en su aliada y le aseguró su protección. Más tarde, Wang le presentó dos documentos, un acuerdo prenupcial y un acuerdo de confidencialidad. Sijin se negó a firmarlos. Con admirable firmeza, declaró que solo tendría al bebé si la dejaba vivir separada y si, tras el nacimiento, ella le entregaba la custodia. Wang se burló de su osadía, recordándole que no estaba en posición de negociar. Sijin replicó que en ese caso abortaría. Divertido y a la vez irritado por su desafío, Wang le preguntó si lo estaba amenazando y, con una voz segura y cruel, afirmó que si realmente quería su libertad, él mismo se encargaría de interrumpir el embarazo en ese instante. Sijin, consciente de que Wang cumpliría su amenaza, tuvo que ceder y aceptar. A pesar del acuerdo, Sijin decidió que no quería compartir la habitación con él y salió a buscar un lugar vacío. Wang la interceptó, recordándole que, como su esposa, debía cumplir con sus obligaciones. Sin darle tiempo a réplicas, la obligó a regresar. A la mañana siguiente, Wang la encontró profundamente dormida, acaparando la cobija. Se disponía a despertarla cuando la oyó murmurar, entre sueños, cuánto extrañaba a sus abuelos. Por un instante, su rostro se suavizó, y en lugar de molestarla, le acarició la cabeza. El momento fue interrumpido por la entrada de su guardaespaldas, quien les pidió bajar a desayunar.
Durante el desayuno, los abuelos les pidieron mantener en secreto la verdad del embarazo, ya que un escándalo por haber sido drogados mancharía la reputación familiar. El abuelo, orgulloso, comentó con ironía lo efectivo que había sido Guam en su primera noche con una mujer. Se reveló entonces un dato crucial: Guam no era heredero de sangre, sino un huérfano adoptado por la familia Bo a los 20 años. Más tarde, una empleada reveló a la madrastra de Guam que la abuela planeaba nombrar al hijo de Si-jin como el heredero universal. Consumida por la envidia, la madrastra manipuló el cochecito eléctrico de su hijo para que chocara contra Si-jin. El impacto la hizo caer, y la mujer se abalanzó sobre ella, presionando su vientre con saña. Si-jin, aterrada, la amenazó con contárselo a Wang, pero la madrastra se mostró segura de que él la agradecería por deshacerse del problema, pues no tenía ningún interés en el bebé. Justo antes de que continuara el ataque, Wang apareció. La madrastra intentó justificarse, pero Wang, para su sorpresa, le agradeció. Si-jin se llenó de miedo, creyendo que él la dejaría morir, pero la oscuridad la envolvió y perdió el conocimiento. Lo último que vio fue la silueta de Wang avanzando hacia su madrastra con una mirada gélida. Mientras la tomaba en brazos, Wang ordenó a su guardaespaldas que se encargara de la mujer. Cuando Si-jin despertó en el hospital, se sorprendió de seguir viva, pues el destino original de la protagonista era la muerte. A solas con la sirvienta en la que más confiaba, Si-jin le confesó que en realidad podía ver. Wang, que estaba escuchando tras la puerta, entró. Para cubrirse, Si-jin comenzó a decir, a propósito, que se había enamorado de Wang desde niña, cuando una pintura que él hizo la deslumbró, y que desde entonces soñaba con casarse con él. Wang irrumpió, exigiéndole saber si eso era cierto. Ella afirmó que sí. Él, dudando de su ceguera, acercó un trozo de vidrio a su ojo. Si-jin, con el corazón martilleándole, mantuvo la farsa. Aliviado, o tal vez conmovido, Wang la tomó en sus brazos y la besó con desesperación, temiendo perderla. La intimidad fue interrumpida por una empleada que informó la desaparición de la madrastra. Wang, indiferente, dijo que no era su problema, pero la mujer insistió, pues su padre adoptivo había llegado y exigía verlo. La tensa relación entre Wang y su padre se hizo palpable. Al encontrarse, el padre lo acusó inmediatamente de la desaparición de su esposa. Wang le recordó el daño que la madrastra había causado a Si-jin, pero su padre no escuchó razones. Le advirtió a Wang que si no devolvía a la madrastra antes del anochecer, perdería cualquier derecho a la herencia de su madre biológica. Cuando Wang intentó marcharse con Si-jin, los hombres de su padre los bloquearon. La tensión escaló hasta que Wang estuvo a punto de desenfundar. Si-jin, actuando rápidamente, fingió un malestar, se aferró a él y le suplicó que la llevara al hospital. Su convincente actuación les permitió salir de la mansión sin más enfrentamientos. Una vez libres, Wang la llevó a una casa segura. Él la cargó, pero Si-jin le recordó que ya no era necesario fingir. Con una sonrisa pícara, Wang amagó con soltarla, provocando un leve grito y un abrazo de ella. Ambos rieron. En la habitación, Wang la depositó sobre la cama y la besó con urgencia. Si-jin lo detuvo, recordándole el embarazo. Él se acercó desafiante. Si-jin reaccionó golpeándolo. Él la miró con sospecha y le preguntó si le estaba mintiendo, si en realidad no le gustaba. Ella desvió la mirada, fingiendo indiferencia, lo que hizo que él se alejara. A la mañana siguiente, Si-jin tuvo un encuentro con la abuela de Wang, quien le pidió ayuda para que su nieto recuperara su legítima herencia. Fue entonces cuando Si-jin descubrió la verdad: Wang no era huérfano. Su madre murió en un accidente a los 5 años, tras lo cual él desapareció y fue enviado a un lugar cruel, siendo encontrado 15 años después. La abuela le confesó que, desde la llegada de Si-jin, Wang había cambiado. Por primera vez, trataba a alguien con ternura. Le pidió que lo ayudara a convertirse en el heredero. Si-jin se negó, alegando que no pertenecía a ese mundo. La anciana, con determinación, le hizo una oferta inesperada. Si Si-jin ayudaba a Wang, ella se aseguraría de que no tuviera que casarse con su nieto. Ante esa promesa, Si-jin aceptó. Esa noche, Si-jin regresó a casa y encontró a Wang esperándola con una mirada intensa e impaciente. Ella le explicó que había estado con la abuela y que había escuchado sobre su pasado. Se acercó y lo abrazó con ternura, pero Wang reaccionó con frialdad, visiblemente incómodo con el afecto. Luego, Si-jin le habló sobre la lucha por el futuro del bebé y le sugirió que tomara el control de la familia para proteger al niño. Wang se divirtió ante la contradicción de quien inicialmente quiso abortar, pero Si-jin insistió en quedarse a su lado y lo abrazó de nuevo. Wang, incómodo, se alejó, advirtiéndole que vivir con él no sería un juego. Si-jin sintió que la misión era imposible.
Justo en ese momento, la abuela la llamó, preocupada. Wang no había devuelto a la madrastra, y un inminente enfrentamiento con su padre se avecinaba. Le rogó que intercediera. Decidida, Si-jin fue a buscar a Wang a un club privado. Los guardias le impidieron el paso, explicando que él rechazaba a todas las mujeres que lo buscaban. Sin embargo, un amigo de Wang notó su presencia y, creyendo que era su amante, la advirtió sobre el mal temperamento de Wang al despertar. Si-jin esperó pacientemente. Dentro, una mujer intentó besar a Wang dormido, pero él despertó y empujó bruscamente su rostro contra una cubeta de hielo, provocando risas. Si-jin se acercó y le pidió hablar en privado. Wang, sarcástico, comentó su valentía al aparecer allí. Ella le dijo que no parecía disfrutar su vida y que quizás era momento de cambiar. Wang, en respuesta, arrojó hielo al suelo e hizo una señal a sus amigos para que lo imitaran. La desafió, si lograba caminar sobre el hielo, la escucharía. Uno de sus amigos, arrogante, le exigió obedecer y, yendo más lejos, le ordenó quitarse los zapatos, humillándola con risas burlonas. Mientras Si-jin intentaba calzarse, el hombre deslizó trozos de hielo bajo su ropa. Eso fue el límite para Wang. Sin dudarlo, estrelló una botella contra la cabeza del hombre. Luego tomó a Si-jin y le dijo que la llevaría a casa. Furiosa, Si-jin lo abofeteó. El golpe lo tomó por sorpresa, la alzó sobre su hombro y la arrojó al asiento del auto, inmovilizándola con su peso antes de besarla con desesperación. El cuerpo de Si-jin reaccionó de inmediato con una oleada de náuseas. Wang se detuvo, sus ojos oscurecidos por la ira y el desagrado. Ella apenas pudo murmurar que era a causa del embarazo. Wang no le creyó. Con un gesto de desprecio, la empujó fuera del auto, dejándola sola en la carretera. No pasó mucho antes de que el hermano de la madrastra emergiera de las sombras, buscando venganza. La tomó por la fuerza y la arrastró a una furgoneta. Mientras tanto, Wang, conduciendo con el ceño fruncido, notó el teléfono de Si-jin olvidado en el auto. Un mal presentimiento lo invadió. Dio la vuelta y regresó, encontrando solo una zapatilla. La ira se apoderó de él. Localizó la furgoneta y se lanzó a toda velocidad. 5 hombres bajaron con Si-jin. Wang irrumpió con violencia, lanzándose contra ellos sin importarle la desventaja numérica. Si-jin aprovechó la distracción para desatarse. Vio a uno de los hombres levantar una barra de metal detrás de Wang y, por instinto, se interpuso justo cuando el golpe impactaba. Wang la atrapó en sus brazos antes de que cayera, su furia transformándose en una angustia incontrolable. En el hospital, el doctor explicó que, debido al golpe, Si-jin había recuperado la vista que había perdido en un incidente anterior. Al abrir los ojos, el amigo de Wang, preocupado, le preguntó si lo recordaba. Si-jin fingió no reconocerlo y, con una suave sonrisa, respondió que su nombre era Wang. Esta respuesta misteriosa provocó un punzón de celos en Wang, quien, al ver que el primer rostro que Si-jin veía era el de su amigo, la tomó de la cara y la miró intensamente. «Soy Wang». Si-jin, con dulzura, le dijo que era muy guapo, dejándolo nervioso. Su amigo, notando la dinámica, se retiró entre risas. Si-jin le preguntó a Wang si seguía enojado por la bofetada. Él respondió besándola con intensidad, como borrando cualquier resentimiento. Luego le preguntó si seguía dispuesta a ayudarlo con la herencia. Ella, decidida, dijo que sí. En un abrazo, Si-jin le preguntó qué lo había hecho cambiar de parecer. Wang, con una mirada profunda, confesó que después de lo ocurrido se dio cuenta de que necesitaba poder para protegerse a sí mismo y a quienes amaba. Más tarde, la madrastra apareció ante el padre de Wang con una historia teatral, revelando que había sido arrojada a una colina llena de serpientes y perros salvajes. El padre, furioso, se preparó para la venganza, pero Wang apareció, maquillado para simular heridas, junto a Si-jin. Ambos contaron la conmovedora historia de cómo Wang arriesgó su vida para rescatar a la madrastra. El padre, ciego de emoción, les creyó. Si-jin, con fingida indignación, se arrodilló, afirmando que la familia siempre había tratado a Wang con injusticia y que él había sido falsamente acusado de la desaparición de la madrastra. Finalmente, el padre, resignado, decidió dejar a Wang a cargo de la empresa de entretenimiento. Si en 2 meses lograba aumentar las ganancias, le otorgaría la empresa por completo. Después, Si-jin llevó a Wang a ducharse y le dio un aceite para que se quitara el maquillaje. Wang, juguetón, la tomó del brazo y le dijo que sería ella quien lo limpiara. En el baño, mientras él se desvestía, la observaba con intensidad, poniéndola nerviosa. Para aligerar la tensión, Wang se metió en la tina y la elogió por su actuación.
Sijin, sonriendo, respondió que en ese mundo había que ser descarado con los descarados. De repente, Wang la tomó del cuello y, con una mirada penetrante, le preguntó si acaso había actuado con él. Luego murmuró que no importaba, siempre y cuando no lo hiciera en el futuro. Mientras Sijin lo limpiaba, al rozar su pecho, Wang la acercó a su rostro. Sijin sintió una fuerte repulsión e, incómoda, le dijo que era alérgica a los hombres. La declaración enfureció a Wang, quien, visiblemente molesto, le ordenó que dejara de coquetear y se fuera. Al día siguiente, Sijin intentó cocinar para Wang, pero se dio cuenta de que no sabía. Después de varios intentos fallidos, Wang intervino y cocinó para ambos con una destreza inesperada. Sijin, recordando que la abuela había dicho que a Wang no le gustaba cocinar, se dio cuenta de que probablemente había aprendido a hacerlo por supervivencia. Wang, con una sonrisa tranquila, le pidió que no lo mirara con lástima. Sijin lo elogió y le dijo que se veía increíblemente guapo cocinando. Preocupada por su bienestar, le pidió que comiera más para recuperar fuerzas. Wang, en un gesto protector, la cargó y le preguntó si dudaba de su fuerza, asegurándole con confianza que podía llevarla a la cama si era necesario. Al día siguiente, Wang comenzó a trabajar en la empresa de entretenimiento con Sijin como su secretaria, iniciando la producción de un drama. La protagonista, Chun, coqueteó abiertamente con Wang, pero él la rechazó de inmediato. Luego le preguntó a Sijin si estaba celosa, a lo que ella respondió con firmeza que no. Más tarde, un actor intentó aprovecharse de Sijin. Ella logró escapar, pero el actor mintió, diciendo que fue ella quien se le insinuó. Wang, furioso, la sacó de la habitación y le ordenó taparse los oídos si escuchaba ruido. Después de darle una paliza al actor, la llevó consigo, pero seguía dudando. Le dijo, con frialdad, que había cámaras y le preguntó si temía que descubrieran la verdad. Esta acusación la ofendió profundamente. Tras revisar las grabaciones, Wang se dio cuenta de su error y se sintió avergonzado. Sijin, herida por la desconfianza, le dijo que no confiaba en él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las dudas de Wang la habían afectado más de lo esperado. Había desarrollado sentimientos por él, pero decidió enfocarse en la misión que le encomendó la abuela. Wang, dándose cuenta de su error, le confesó que ahora en ese mundo solo confiaba en ella. Al día siguiente, en la conferencia de prensa del nuevo drama, un rumor malicioso acusó a Wang de acosar a la actriz principal. Sijin, con pruebas contundentes, desmintió la acusación, salvando la reputación de Wang. La verdad reveló que todo había sido orquestado por la madrastra, quien fue finalmente descubierta. El padre de Wang, furioso, transfirió todas las acciones de la madrastra a su hijo. Sijin, feliz por el éxito del drama, pero preocupada, le expresó a Wang que temía que su matrimonio público afectara su futuro, si deseaba casarse de nuevo. Wang, agradecido, le sonrió y le aseguró que la situación estaba bajo control. Al final, se besaron, confirmando la madurez de su relación. Meses después, Sijin entró en labor de parto. Sus gritos, intensos, pusieron a Wang nervioso e impotente. En su desesperación, tomó a un doctor y le preguntó con rabia por qué su esposa gritaba tanto. El médico le explicó con calma que era normal. Finalmente, Sijin dio a luz a gemelos, un niño y una niña, llenando a la familia de alegría. Tras el nacimiento, Wang, en lugar de ir a ver a los niños, corrió hacia Sijin, preocupado por ella. Ella le preguntó si ya había visto a los bebés. Wang, mirándola fijamente, respondió que no, pero que seguro eran hermosos porque ella lo era. Medio mes después, Wang intentó buscar intimidad, pero Sijin lo detuvo. Él, frustrado, le recordó que había pasado casi un año desde aquella noche. Sijin le recordó que su matrimonio era solo un contrato y que él no le importaba. En un arrebato de ira, Wang la tomó del cuello, advirtiéndole que no volviera a decir eso o la mataría. Sijin comenzó a sangrar. Alarmado, Wang la llevó rápidamente al doctor, quien reveló que Sijin padecía anemia y que su cuerpo había sufrido graves daños posparto. El médico le explicó que cualquier infección sería fatal y que no podía tener relaciones normales. A partir de ese momento, Wang se volvió más atento y amable. Sin embargo, una verdad oculta se reveló mientras dormían: la enfermedad de Sijin era una mentira. Ella se lamentaba por haberle mentido, sintiendo que su falso padecimiento los distanciaba. Wang pasaba cada vez menos tiempo en casa. Su amiga la llamó, revelándole que Wang visitaba clubes nocturnos con frecuencia, y le aconsejó decirle la verdad antes de que otra mujer le robara el corazón. Todo esto había sido manipulado por el padre de Wang, molesto al ver a su hijo tan domado por Sijin, y decidido a impedirle ser heredero.
Si-jin le había prometido irse de Wang tras el nacimiento para evitar que él perdiera su herencia. El padre, decidido a separarlos, le pagó al doctor para que le dijera a Si-jin que su enfermedad era grave. Una noche, Si-jin decidió irse, dejando una nota a Wang donde le explicaba que no pertenecían al mismo mundo y que seguiría su propio camino. Al leer la carta, Wang se desesperó. Corrió tras ella y logró detener el coche en el que Si-jin se dirigía a su destino. Le preguntó por qué lo dejaba. Si-jin, con la voz quebrada, respondió que ya no podía complacerlo y que lo mejor era adelantar el acuerdo y divorciarse. En un giro desesperado, Wang le confesó que la amaba y que su enfermedad no le importaba. Prometió estar allí para ella sin importar lo que sucediera. Pero Si-jin se mantuvo firme, negándose a continuar. Wang, desesperado, aceleró el coche a gran velocidad, sugiriendo que era mejor que ambos murieran antes de que ella lo dejara. Su angustia era palpable, pero Si-jin, con lágrimas en los ojos, cedió, asegurándole que no se divorciaría. Le preguntó si realmente la amaba. Wang, con firmeza, respondió que sí, llegando al fin de la historia.